Bueno, y les comentaba yo este día tan agitado, ¿verdad, Rogelio? Que estuvo Muy extremadamente agitado el día de hoy. agitado. Y como siempre nos da muchísimo gusto pues recibir también al abogado. ¿Cómo estás, abogado? Bien, Luis, bien, ¿qué tal? buenas Muy buena tardes. tarde. Buenas Abogado Luis tardes. Villalobos, que está con nosotros el día de hoy, y Rogelio Pano. Como Hola, siempre, ¿qué tal? Ahora, pues los trajo aquí el nortecito. Está fuertecito, ¿verdad? las Pero rachas son no. más de 100. Bajando la temperatura. Sí, bajando, pero está ¿Ya está más de agradable. 100? Sí, más de 100. Estaba 90 y tantos. Ajá. Están reportando 101 kilómetros por hora. Araceli, y bueno, veíamos con Eli que la noticia está, antes de entrar en detalle, de la muerte de Jorge Vergara, el propietario del Club de Fútbol Guadalajara. Ajá, exacto. Exactamente, Sí. Y bueno, pues ahí está. Lo Así de es. Jorge Vergara, que bueno, después de una larga lucha, no nada más en los tribunales, y después contra una penosa enfermedad. Así es, pues Qué desafortunadamente. No, Rogelio, pues hoy también, y le decía yo que le agradezco a la XEU que nos invitaron a platicar sobre este tema, aunque para muchos dicen que estamos en contra, que somos en contra de lo que es Andrés Manuel López Obrador, de lo que es el nuevo gobierno, pero no es estar en contra del nuevo gobierno. Hablamos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hablamos de la forma en que llegó. Es una comisión que está para velar por los derechos, para hacer justicia, para hacer las cosas bien. Y el hecho es que no llega tan bien como debería haber sido, ¿no, abogado? Sí, claro, lo que mal inicia, mal termina, ¿no? Parte es el augurio que se da. Tenía mucho tiempo, o sea, realmente mucho tiempo, que una designación no era tan polémica. Y además, previo a agresiones físicas y acusaciones dentro del Senado. Aquí la situación es si realmente Rosario Ibarra cubre el perfil. Ojo, ha sido activista, sí, efectivamente, toda la vida ha sido activista, pero el ser activista hace que seas una persona preparada para guiar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Vigilar que todas las autoridades, incluyendo el Ejecutivo, las dependencias del Poder Ejecutivo que dependen de Morena, no vulneren los derechos humanos de las personas. Ella es la responsable de emitir las quejas. Entonces, desde ahí eran los señalamientos que dicen, tú acabas de ser candidata, hay una relación muy fuerte entre el Poder Ejecutivo, claro, que son los que prácticamente designaron. Tú abiertamente hace unos años, bueno, hace un año prácticamente. Pues todavía, pues ella es morenista, ¿no? Militante de Morena. La gente dice, ¿cómo podemos tener la certeza de la imparcialidad? Pero hay algo, Enrique, que más allá de que yo creo de lo que pueda ocurrir con ella, del hecho es de que se cometió una ilegalidad, porque la ley que regula la Comisión Nacional de Derechos Humanos prohíbe que una persona que haya ocupado un cargo de dirección pueda acceder si no ha pasado un año de que dejó ese cargo de dirección. En octubre, la señora Rosario Piedra, siempre se nos hace bolas con Ibarra, Piedra Ibarra, ¿no? Fue designada miembro del Consejo Estatal de Morena en Nuevo León. Los consejos estatales son consejos de dirección. Entonces, ahí viene eso, la inhabilitaría de facto para contender por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2, el presidente en una mañanera se pronunció sin nombrarla por su nombre, pero dijo que sería bueno que quedara alguien que ha sido víctima, pues la única es la que pierde a su hermano en la llamada Guerra Sucia en los 70s en México. Y de hecho, bueno, y todo el proceso desasiado. ¿Qué pienso yo? Que bueno, el problema es que ya ella asume el cargo sin legitimidad, manchada, señalada, y sobre todo pareciera ser que con la descripción que hizo el presidente, simple y sencillamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un tema menor. Para el presidente, él dijo que fue alcahuete, florero, que no hicieron nada, y entonces, como este gobierno, su lema ha sido que ellos no van a violar los derechos humanos, entonces, pues realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un tema menor, y me parece que es el proceso de cooptación de órganos autónomos. Ya también hay una reducción, eso nadie se ha comentado, una reducción sustantiva
del presupuesto de la INEGI. El INE, y ya ayer dejó deslizar el presidente algo contra el Banco de México. Entonces, bueno, pues es parte de este proceso de cooptación. A nadie nos debe extrañar esta cuestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La señora, y para el gremio periodístico fue para mí ofensivo, claro, el hecho que ella dijese. Ya había en su primera queja prácticamente. Claro, por la claro, declaración de que han asesinado periodistas en este primer año de gobierno del presidente, que registra el mayor número de periodistas asesinados en un año desde que se tiene el registro de así todo. es, tengo ese dato, fíjate, porque estuve escuchándolo, dice, a partir de diciembre del 2018 se ha documentado el asesinato de 11 periodistas, de estos 10 se han registrado en 2019. Exactamente. En el país es el más violento, se puede decir que es para ejercer el periodismo en América Latina, en América, tras que en 2018 hubo 544 agresiones contra la prensa. Y del inicio del gobierno de López Obrador se acumulan 277 agresiones. O sea, esto es un mundo de agresiones y también muchísimos muertos. Bueno, no estamos viendo ni de los muertos de guerra. Mira, Rogelio, ayer en el programa en que participé en Canal Por 11 cierto, del muchas Instituto, felicidades, muchas iba gracias. apenas a comentarlo, me gustó mucho las participaciones que tuvieron. Estuvo en el canal 11, Rogelio, si usted puede verlo. Allá está la liga ¿cuál? en YouTube, en Espiral se llama así el programa. En el canal 11. En el canal 11 está en YouTube. Y fíjate que estaba la viuda de Javier Valdés, el periodista de Culiacán. Y una de las cosas que hablamos era, por cierto, sobre esta violencia verbal, no física, contra los periodistas. Nos estaba diciendo el periodista de Culiacán que participó con nosotros en la mesa que el alcalde les llamó perros a los periodistas. Y entonces, lo que pasa es que no nada más hay una agresión física, sino que hay también una escalada de violencia verbal contra todos aquellos periodistas que se mantienen posturas críticas hacia el gobierno. Y otro más, que es la escalada verbal que los periodistas adictos al régimen o que simpatizan con el régimen tienen contra los periodistas que no son críticos con el régimen. Entonces, en este contexto y que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos finja demencia o no conozca la situación del periodismo. Dice que no escuchó la pregunta exactamente que le hicieron. Yo creo que sus pretextos son baladíes. Claro, y lo que pasa es que entonces va llegando y un tema tan trascendental no lo conoce, por eso llegamos al mismo punto. ¿Cumple el perfil o no cumple el perfil? ¿Tiene conocimientos Exacto. o no? Por ser una víctima indirecta, tal vez no cumples. Fíjate que yo cuando estaba todo este circo, porque fue un circo prácticamente en el Senado, muy vergonzoso lo que se vio ahí, de qué manera se pegaron, se dijeron, se golpearon, se jalaron los pelos, o sea, se dijeron de todo, cómo se caen, y bueno, fue algo horrible. Yo dije, no va a llegar, no va a prestarse a este tipo de cuestiones, porque igual que, como estábamos comentando la semana pasada, al igual que su madre lo hizo, de que dijo, no llego a recibir esta medalla hasta que no se vea realmente algo ya de los desaparecidos. Entonces, en compensación, dije, el presidente le da a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero dije, yo, no va a llegar, no creo que bajo estas circunstancias es que no iba a llegar, o sea, fue hasta la tercera votación, hubo una cuestión ahí extraña. 7 horas, Rogelio, 7 horas. Al final, fíjate, la paradoja, el voto del PRI que vota en contra de reponer el proceso es que la mantiene la titularidad, pero la paradoja es que la posición del PRI era la posición correcta, es decir, hay 3 votaciones, la última está viciada. ¿Qué dice la ley? Pues la ley no dice de reponer el proceso, la ley dice se regresa a comisiones y en comisiones del Senado se elige una nueva terna. Y entonces la gran paradoja es que quien tenía la posición en el ámbito legal que era el correcto, bueno, hace que con su voto en contra de la reposición de proceso se mantenga la titular. Entonces no sé si hubo ahí una negociación entre Monreal y Osorio Chong ahí media rara. Claro, pero la realidad, te voy a decir una cosa, yo creo que ojalá y que con su trabajo la señora Piedra haga bien las cosas, pero
Dudamos mucho porque uno se revisa las cuentas de tweets, pues estamos viendo no ante una militante de Morena de un perfil moderado, sino ante una militante de Morena de un perfil radical que se pensaría uno que sería incapaz de emitir ciertas recomendaciones a un gobierno del cual es simpatizante, militante y miembro de él. Lo que también no tenemos que dejar de pasar por desapercibido y tiene que ver con el nombramiento. La violencia que se está generando en todo el país. Al estar en una situación tan violenta y una pelea de todos contra todos, las violaciones de los derechos humanos pueden ir en aumento. A diferencia de los otros sexenios, otras administraciones. Tienes mucha razón. Y ella va a tener la obligación por los siguientes 5 años de investigar esos delitos. Fíjate, perdón. Si utilizáramos, digamos, la lógica ascendente de cómo se están manifestando la violencia, sería que al final de los 5 años iba a haber una mayor número de quejas de las violaciones. Significa incluso investigaciones. Ahora, si en 4 o en 5 años dicen que se redujo, tendría que ser porque se reduciera la violencia, no por otra situación. O sea, son cifras que no se pueden ocultar. Una pregunta que era lo que comentaba. A mí, ¿y qué tal si se dedica a investigar lo que ocurrió? Hay un tema que no se ha investigado, que qué fue lo que ocurrió durante la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, que hubo excesos por parte del Estado mexicano. Lo hubo. A esto no hay ninguna duda. Entonces, que dedicar sus esfuerzos a desentrañar historia, que me parece bien, pero que solo para contar esa historia que diera como resultado una acusación del expresidente a un... Ya es que hubo intentos por parte de Morena, como movimiento de opositores, que querían llevar a Calderón ante un penal internacional, un tribunal en La Haya, como genocida. A ver, no será utilizada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un brazo político. Claro, porque además tú partes de la idea, del régimen es, aquí no violaron derechos humanos, porque no nada más es Calderón, porque si te fijas también, hay un sector militar que simpatizó con Calderón, que tuvo el poder en la Secretaría de la Defensa y que hoy se muestra crítico ante el presidente de la República, que ese sector que recientemente, pues el famoso desayuno, el famoso discurso, pues también podría ser también golpear un sector de esa naturaleza. O sea, yo creo que al final no es nada más congraciarse con doña Rosario Ibarra de Piedra. Yo creo que hay algo más para sostener contra viento y marea un nombramiento que le ha causado críticas de un sector también que fue simpatizante de Morena y de la Cuarta Transformación. Hay defensores de derechos humanos conocidos, reconocidos en México y el mundo, y que hoy le están renunciando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy fueron 4 consejeros. Sí, ¿no? Ya son en total 5. Con Atié. Y entonces lo de Atié es una vergüenza que yo no lo conozco. ¿Quién es? Perdón, la labor que ha hecho en contra de las denuncias de sacerdotes pederastas. Pero yo te pregunto, ¿cuál entonces es la motivación? ¿Es mera simpatía a doña Rosario Ibarra de Piedra? Yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que hay algo más, Bueno, ¿qué puede ser algo más si lo vemos desde el punto de vista político? Encuéntrame un enemigo, encuéntrame mi villano favorito y con esto es un distractor. Digo, si estamos hablando que aquí nadie pone en duda que los abusos que hubo del gobierno entre la guerra de Calderón y que tienen que ser investigados, ser investigados, pero si ya viene predispuesto a encontrar al responsable y el encontrar un responsable va a generar que durante los 5 años que le toca a ella no va a pasar nada, es decir, de una vez encuentro a mi enemigo, lo condeno mediáticamente y durante esos 5 años que está ella... Porque también hay otra cosa, abogado. O sea, por un lado está el discurso de abrazos y no balazos, pero la realidad es que va a haber una presión de los Estados Unidos.
para una presión de los Estados Unidos. Son dos conceptos muy diferentes los que se tiene de la guerra contra las drogas en Estados Unidos y en México. Y vas a tener que también, ante los abusos que se van a cometer, a ver, los militares van a ser los que van a enfrentar a ese enemigo, también tienes que tener un organismo que te pueda o disminuir o tapar los excesos. Pues también. Es que ese es el resultado. Claro, Fíjate que ante todo esto también, Rogelio, hay algo, anoche, antes de ver lo de tu programa, estaba viendo también a Ciro Gómez Leiva. Me impresionó ver desde el inicio del noticiero violencia, 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 violencia en todas partes. De verdad, estaba impresionada. Te digo una cosa, nota, Araceli, otra no. O sea, al llegar a ¿qué? México, porque el ¿Qué tema era la pasó? violencia del programa, al llegar a México, llegué como a las 4 y entonces Ajá. prendo la tele, primer noticiero, violencia, 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 pum, le cambio, violencia, 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 pum, le cambio. Digo, un turista que llegue, Ve todo eso. llegue Claro. a México y vea los noticiarios de La misma televisión, se regresa. es para volverte loco, o sea... No, es que yo me sorprendí. Pum, 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 pum. De verdad, No. fue más de media hora que estuve y violencia, violencia, los encapuchados llegaron, esto, aquello. ¿Y dónde están los detenidos? ¿Y dónde están las personas que realmente se debe de hacer algo? O sea, no sé Es que si yo le decía tengo- aquí a Enrique que yo creo que las cifras va a ser una cifra récord de homicidios dolosos, pero yo creo que en el país se va, hay un sentimiento como de desamparo, como que se empoderó a la criminalidad y pareciera ser que hay como una manga ancha Existe un vacío legal, o sea, un vacío de facto, un vacío de no hay autoridades, no sientes, hay esa falsa sensación de seguridad. Es decir, pueden decirte mediáticamente que detuvieron a unas personas, que está la Guardia Nacional, pero esa sensación se desaparece al primer evento Claro, y ya no sabes a quién acudir. es que sí hay como una sensación de desamparo, ¿no? Claro. Y es que no es solamente, digamos, en la Ciudad de México, en el nivel federal, es, al parecer, en todos los estados, en todas las ciudades, las noticias de violencias en todo momento, y como ciudadano, ¿a quién acudes? Porque vas con las autoridades, ellos hacen lo que pueden, porque Claro. también muchos no se sienten respaldados. ¿Quién se posiciona? Los delincuentes, el crimen organizado. Pero te voy a decir lo que yo considero que es peor, y es la medición de los índices delictivos, que comenzamos con el posicionamiento del crimen organizado, que por su estructura es un rival muy fuerte. Claro. Lo grave es que se pueden estar posicionando individuos que cometen otro tipo de delitos, que no precisamente el crimen organizado. Bajo el paraguas Sí, del crimen organizado. Y Ajá. ante esta sensación de impunidad, Claro. que Sí, se sí, está sí. repercutiendo muy rápido el caso de la violencia contra las mujeres. Que Oye, propiamente... pero ¿qué está pasando en Veracruz? Es que toda la semana es o una muerta, Ajá. una golpeada o una violada. ¿Qué joder está pasando aquí en el estado? Es eso. ¿Y quién las defiende? Y lo peor Pues es... ayer dijeron que había 14 detenidos por violencia sexual, no sé, pero todos los días Hay hay noticias. asesinatos de mujeres. Es que eso es un ejemplo. Muchos de Hoy esos fue en crímenes... Coatzacoalcos, ¿no? En Hoy amaneció una en Coatzacoalcos, Coatzacoalcos. sí. Ayer No, también aquí otro en la zona Coatzacoalcos. conurbada. Y lo que pasa es que ese tipo de delitos normalmente no los comete el crimen organizado. Y eso es lo grave. No lo comete el crimen organizado, lo cometen individuos aislados Sí. y lo realizan ¿por qué? Por esa sensación de vacío. No, Rogelio, pero tan solo ahorita las denuncias que hay por parte de universitarios, qué grave también se me hace eso. Desde el veintitantos de octubre, tengo entendido como que 11 ya denuncias de abuso sexual, violación en No la sé zona exactamente cuántas conurbada, van ya. en la zona Y conurbada es de que Veracruz, sabes Boca del Río. que estos eventos ya son a cualquier hora. Sí, es cierto. Antes se podía esperar, ¿no? En la Y en lugares muy apartados o muy oscuros o todo eso, pero ahora estamos hablando de en zonas. cualquier lugar y en lugar y a un horario público, vamos a llamarlo así, 7 de la noche, 6 de la tarde, en
zonas sobre el bulevar que antes, como dices, se pensaba Claro. que iban a estar seguros, pero ¿qué hacemos con esto? Bueno, este es un ejemplo de lo que está sucediendo, de la inseguridad que se refleja en cualquier parte, sea de México. Y si a eso le sumamos la politización que se ha dado de la seguridad, politización de la seguridad, y de ahí viene de la impartición de la justicia. Estamos ante un vacío que ya no existe. Ojo, prevención del delito desde hace muchos años. Ya no hay procuración de justicia, que los que investigaban, ¿no? Tampoco hay impartición de justicia, son las sentencias. No tienes prevención del delito, no tienes procuración de justicia, no hay administración de justicia. ¿En quién te apoyas? Uf. Ustedes como abogados, ¿cómo la están pasando ahorita? Pues como todos, ¿no? Sí, hay una sensación. Tenemos que trabajar a veces el doble en algunas cuestiones. Son situaciones que nos tenemos, bueno, más bien no nos podemos acostumbrar, porque al fin y al cabo la violencia la tenemos que combatir, la delincuencia la tenemos que combatir de una u otra forma. Nosotros como sociedad tenemos que hacer todo lo necesario que no hacen las instituciones de gobierno. Es más, como sociedad civil, sea desde el punto de vista de los periodistas, de los abogados, tenemos que sumarnos para obligar a las instituciones que le entren a la protección de todo y cada uno de nosotros, porque si ya la clase política no ha podido y nosotros como sociedad civil no lo hacemos, pues estamos fritos, ¿no? Oye, tú como abogado que has llevado cuestiones electorales, también lo que viene para el INE pareciera ser preocupante, ¿no? Ese es otro tema que hay del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y lo que pasa es que renovar ¿cuántos consejeros? 4. 4, pero además con presidencias rotativas, ¿no? Y ya existe un conflicto también entre un ala de los consejeros con el nuevo régimen, ¿no? Es que esa es la constante. Si bien en los otros sexenios se intentan mantener al margen, ahora no, ya hay la controversia. ¿Y qué va a suceder? Se va a partir nuevamente el instituto, que es de los institutos, al fin y al cabo, con mejores resultados y mayor pues los mejores resultados que hoy tenemos un gobierno y un Congreso dominados por la que era la oposición, el régimen. Claro. Y de manera, no sé llamarla democrática, porque nadie ha señalado que en la elección hubo trampa, ¿no? Y se respetó. Sin embargo, ahorita se va a quebrar ese instituto. ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, ya por así como de los últimos temas que tiene que ver con el tema electoral, ahorita la desaparición del Seguro Popular, que es lo que dicen que luego estos cambios se dan previos a los procesos electorales, ¿no? Para ventaja o desventaja de algunos, vamos a ver cómo se utiliza el nuevo esquema del Instituto. Ojalá y sea un buen esquema. Ojalá que haya un plan plan B mientras está el proceso de implementación, porque lo que ha pasado en la nueva relación que se dice con los proveedores de la industria farmacéutica es lo que tenemos, es desabasto de medicinas, porque a ver, no creo que tampoco sea toda la culpa del gobierno. Claro que la industria farmacéutica también hay una guerra, claro, pero dentro de tu esquema, dentro de tu estrategia, tienes que tomar en cuenta que hay un sector que no se va a quedar con los brazos cruzados, hay un sector que va a combatir, que va a querer conservar ciertos privilegios y que tú te tienes que dar respuestas ante todo ello. Pero yo creo que la cuestión de barrer por completo y ay caray, va a ser muy fuerte. Está haciendo, pero sobre todo para la población, ya fuera de lo político, o sea, con la salud no se juega. Con la salud no se juega. Oye, ayer viste precisamente eso, lo que le contestó los senadores a las personas que entraron con los niños con cáncer. Estuvo fuerte también porque pues les dice como que ¿qué tienen que estar haciendo ahí, no? ¿Por qué tienen que, no sé? ¿Será que son señores conservadores? Porque ya está Alex Lora, con todo y su y es conservador. Sí, no. La rebeldía que le costó casi 40 años, ya la acabó, ¿no? La acabó porque es un ruquero conservador. Me decía, por cierto, también ruquero conservador. Ya no puedes decir muchas cuestiones porque ya entonces ya estás mal, ¿no? Me parece que la etiquetación, la adjetivación en exceso, lo que nos está llevando es que en vez de que haya
poderse hallar puntos en común para resolver problemas muy acuciantes. Lo único que se está haciendo es que estás abriendo cada vez más la brecha entre un sector y otro. Entonces, híjole, yo espero que haya, ¿sabes qué? Yo sí espero que haya una moderación. Ya los estudios de opinión, aunque ya hoy ya empezaron otra vez contra las encuestadoras, que cuchareadas y todo, hoy el estudio del Universal de un 58% de aprobación del presidente, que, ojo, todavía es 58, 48. No sé. 58. 58. ¿Sí? Bueno, Es alto. todavía es alto, pero estaba en 68 y llegó a estar en 80. Es decir, Ya ha bajado muchos puntos. ya viene y todavía no cumple un año el gobierno. Ha sido un proceso de desgaste muy, muy pronunciado. Entonces, pues yo creo que si no en la tribuna pública, pero sí en el accionar, veamos cuestiones diferentes. Lo de Pemex también me parece muy grave. Lo del hackeo que habían dicho que no Pero había parecía nada. ser que no es hackeo, que es sabotaje, que es aún peor, ¿no? Y todo ello por no tener protegidos sistemas informáticos de Pero que en un principio se había negado, Rogelio, hasta apenas se dijo ya Bueno. que sí era cierto. O sea, se negó. En un principio se negó que no era cierto lo que estaba pasando y ya. No hubo más. En contrapeso de esa situación, de todo lo que está pasando, vemos que hay organismos que le están dando más facultades, como la UIF, que también se está volviendo... A ver, nada más, y rápidamente, a ver, como abogado, pareciera ser que es como la Gestapo financiera. Totalmente, porque Pero ahora... además es un abuso, ¿no? Que ella tenga la facultad de decir, con que lo sin un juicio. Pero te congela, exacto, es que ahí va el punto. La UIF lo que están proponiendo ahora es que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda. Sí. ella puede hacer una investigación ¿También? a través de los indicios que ella recabe, te va a etiquetar si realmente puedes estar lavando dinero o no, y a través de esa investigación va a solicitar directamente a los bancos la congelación o el bloqueo de tus cuentas. Pero eso está contra la ley, ¿no, abogado? Pues se tiene Claro. que decidir un juez, ¿no? Claro, porque ahora eres el órgano investigador, decides, una vez que decides, él mismo te va a evaluar los elementos o juzgar en ese momento lo que presentas y toma una resolución. O sea, es Ministerio Público y juez a la vez. Sí, y después ejecutor, porque a través de la ley de extinción de dominio podrá... O sea, sí que si yo te quiero reventar, te puedo A congelar. cualquier- Al final que un juez te descongele, pero ya. Por mientras, Oye, pero eso es un abuso, ¿no? es lo que han sostenido. ¿No? Es lo que estamos viendo, o sea, cómo hay unas dependencias de gobierno o unos poderes que van hacia abajo y que se han minimizado. Sí, Y yo otros creo que que lo están aumentando. los órganos autónomos, también lo dijo el presidente, no sirven para nada, son burocracias excesivas. Bueno, no es que no sirvan, hay que hacer que sirvan, porque dentro de la institucionalidad del Estado mexicano es que no debemos depender si eres bueno o malo. Las instituciones deben de... Que si hubo excesos, yo sí creo que ha habido excesos. Yo creo que las comisiones de derechos humanos en muchos estados no sirven para nada. Bueno, hay que hacer que sirvan, tener los mecanismos para que sirvan. Para Al igual que el tengan- INE también, que hubo excesos, bueno, pues hay que Pero mejorar a mí la estas situación, ¿no? cuestiones de que Claro. tenga un organismo del Estado mexicano el poder de decir, yo aquí yo hago, sin que haya un juez o algo que diga, no, a ver, esto es así, asado, me parece Totalmente que, grave. se puede dar pie a venganzas, Así es. coacciones. Pues a ver qué pasa. Vamos a estar muy pendientes de todo esto porque estos son temas que van a dar mucho, pero mucho de qué hablar, ¿no? ¿Sí, Así ¿no es es. así, abogado? Así es, y por aquí vamos a estar comentándolos. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias, Gracias. Rogelio. Araceli Baizabal Noticias. De lunes a viernes, 2 de la tarde.